santuario. Ahora escuchen bien. No puede ser este santuario el santuario terrenal. ¿Y saben por qué? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Y esto nos lleva hasta el año 1844. En esa fecha no había santuario en la tierra, no había templo en la tierra. Había sido destruido el templo judío por los romanos. Cuando vamos al libro de Hebreos, notamos que el templo de los cristianos es el templo celestial. El santuario en el cual obra Cristo es el santuario celestial. Así que en 1844, cuando dice que el santuario será purificado, significa que se iba a realizar una obra de juicio como la que sucedía en el día de expiación en Levítico el capítulo 16. Cuando todos los pecados que habían entrado al santuario durante el transcurso del año, una vez al año, al final del año, el santuario era purificado de esos pecados. Y eso representaba el gran juicio, porque se separaba a los justos de los injustos. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Daniel? No. Noten Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Hablando de esta profecía de los 2300 días, Daniel 12 y el versículo 4, Dios le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Es decir, esto no es para tu época. Sella el libro, cierra el libro, séllalo. Y luego dice: hasta el tiempo del fin. Es decir, en el tiempo del fin se iba a quitar el sello. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, el libro de Daniel no era para la época de Daniel, especialmente la parte que tiene que ver con los 2300 días, no era para los días de Daniel. Se iba a cumplir milenios antes o después de lo que había dicho Dios al profeta Daniel. Noten también el versículo 9 de Daniel 12. Dios le está hablando. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, esta profecía de los 2300 días no es para tu época. Ahora se me ocurre hacer esta pregunta: ¿creen ustedes que al final de este periodo de tiempo Dios iba a levantar a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje de Daniel 8:14? ¿Creen ustedes que alrededor del año 1844 Dios iba a levantar una voz profética que dijera la profecía de la cual habló Daniel, de un juicio, de la purificación del santuario, ahora se está cumpliendo? Se me ocurre hacer esa pregunta. ¿Creen que sí? Pues claro que sí. En todos los otros casos funcionó el mismo proceso. Esperaríamos entonces que en 1844 levantaría Dios a un profeta que predicaría el mismo mensaje que predicó Daniel en cuanto a los 2300 días, que iba a explicar lo que es la purificación del santuario, que iba a hablar sobre el inicio del juicio en el santuario. Eso esperaríamos. ¿Saben lo que es extraordinario? En diciembre del año 1844, después de lo que se conoce como el gran chasco, cuando Jesús no vino, estaban esperando que Jesús viniera a purificar el mundo, creían que este mundo era el santuario, aunque la Biblia no dice que el mundo es el santuario. Y quedaron chasqueados porque Jesús no vino. Los pioneros empezaron a estudiar las profecías después de esto y se dieron cuenta que el santuario no era el terrenal, sino el celestial. Y que la purificación del santuario no era la segunda venida, sino que era el comienzo del juicio en ese santuario celestial. Y Dios levantó a una persona para explicar lo que había pasado en 1844 para que la gente pudiera recibir ánimo y aliento. Diciembre de 1844, Dios levantó a una mujer llamada Elena G. de White. ¿Y sabe lo que es interesante? Ella podría haber hablado de muchas cosas. Podría haber hablado de la Trinidad, podría haber hablado primero de la salud, podría haber hablado primero del sábado, podría haber hablado primero de lo que pasa cuando una persona muere, podría haber hablado de muchas doctrinas bíblicas. Pero saben que si ustedes miran las primeras visiones que ella tuvo, se encuentran en el libro Primeros Escritos.
lo interesante es que ella se enfoca en lo que pasó en 1844. Quiere explicar por qué la gente quedó chasqueada y cómo Jesús inició el juicio en el santuario celestial en 1844. E inmediatamente uno se pregunta, ¿y por qué habló de eso? ¿Por qué no habló de otras cosas? La razón es muy sencilla. Para ser el verdadero profeta, necesitaba hablar sobre el mismo tema del cual habló Daniel. Sobre los 2300 días tenía que ser su predicación. Y ese fue el tema central de la predicación de Elena White al principio de su ministerio. Fue explicar la purificación del santuario y la razón del gran chasco. Ahora, ¿saben algo interesantísimo? Elena G. White, Dios la usó para rescatar a un remanente de todas las iglesias cuando Dios comenzó este juicio. ¡Qué interesante! Se conoce como la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia que cree que el juicio comenzó en el año 1844 y que mientras que Jesús purifica el santuario allá, el Espíritu Santo quiere purificar el santuario de nuestra vida acá. Ese es el propósito de los escritos de ella. Es hablar de la necesidad de purificación del templo del alma mientras Jesús purifica el santuario celestial del registro del pecado. Ahora, ¿saben algo interesante? Alrededor de esta fecha se levantaron muchos diferentes movimientos en esa misma región que se conoce como Nueva Inglaterra. Les comparto esto. Durante este mismo periodo, alrededor de este tiempo de 1844, se levantó la iglesia que se conoce como Ciencia Cristiana, Christian Science, con su profetisa Mary Baker Eddy. Durante este periodo, aproximadamente, se levantaron también los mormones, con su profeta José Smith. Durante este tiempo se levantó lo que se conoce como la teosofía. Hoy le decimos la nueva era. La teología de la nueva era comenzó en esa época con una campeona que se llamaba Elena Blavatsky. Durante este periodo se levantó también la fe de los Bahá'í, que es como una religión combinada de cristiana y musulmana. Interesante, se originó la religión de Bahá'í bajo su fundador, que profesaba ser profeta, Abdul Baha. Durante este tiempo se levantó el espiritismo moderno, primero con un hombre que se llamó Andrew Jackson Davis y luego con las hermanas Fox de la ciudad de Rochester, 1844 a 48 durante esa época. Durante este tiempo se levantó el pentecostalismo moderno con una mujer que se llama Margarita MacDonald. Durante este tiempo aproximado se levantaron los testigos de Jehová. Durante este tiempo se levantó Charles Darwin con su filosofía del evolucionismo. Durante este tiempo escribieron su filosofía Carlos Marx y Federico Engels, que llegó a ser la base del comunismo. Todos estos movimientos y muchos otros menores que no voy a mencionar se levantaron alrededor del año 1844. Yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que esos movimientos, todos esos, se levantaron alrededor de 1844? Porque Satanás sabía cuándo se iba a cumplir la profecía de los 2300 días. Y él quería confundir las mentes de la gente, no sabiendo dónde estaba la verdad. Por eso levantó todos esos diferentes movimientos para que la gente estuviera confundida. Ahora algunos dicen, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que el movimiento